Buenas amigos y amigos de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar sobre la vida de un escritor, político, periodista y filósofo de Cuba, organizador de la Tercera Guerra de Independencia de Cuba y que dio su vida por esta, considerado un héroe nacional. Me refiero a José Martí. Acuérdense que si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Este video es a pedido de Lenin Marcano. José Julián Martí Pérez nació el 28 de enero de 1853 en La Habana, entonces perteneciente a España, actual Cuba. Sus padres fueron los españoles el celador de policía Mariano Martí Navarro y Leonor Pérez Cabrera. José era el mayor de 7 hermanas. En 1857, la familia se traslada a España, pero volverían a La Habana en 1859, donde José empezaría sus estudios iniciales en la Escuela Municipal del barrio de Santa Clara. A finales de 1863, continuaría en el Colegio San Anacleto, donde conocería a su gran amigo Fermín Valdés Domínguez. Sus ansias de libertad empezarían al ver cuando, acompañando a su padre, el trato que se les daba a los esclavos. En 1866, ingresa al bachillerato gracias a Rafael María de Mendive, que se haría cargo de todos los gastos del muchacho al ver sus cualidades intelectuales. José tenía 13 años para ese entonces. También, cuando ingresa al bachillerato, ingresa a la clase de dibujo elemental en la Escuela Profesional de Pintura y Escultura de La Habana, más conocida como San Alejandro. En 1868, con 15 años, vive la primera guerra independentista de Cuba, conocida como Guerra de los 10 años o Guerra Grande, nutriéndose de las fuertes concepciones de libertad. Pero también comenzaría con sus poemas como Abdala o 10 de octubre. A eso hay que sumarle que se unió a clubes de partidarios por la causa de libertad cubana. Tiempo después, las autoridades españolas cerrarían su escuela, haciendo que José ganase un odio profundo por el dominio español. En 1869, José estaba en la casa de su amigo Fermín Valdés Domínguez, cuando por la calle pasa un escuadrón de voluntarios españoles, donde un ex compañero de escuela se había enrolado. Entonces José, Fermín y otro que estaban con ellos se empezaron a reír, hacían gestos, injurias y amenazas. Esa misma noche, el escuadrón registra la casa y encuentran una carta dirigida a ese compañero, hablando duramente José de cómo se alistó al bando realista. Esto terminaría en la detención de José y Fermín, en donde José se declara como el único autor de la carta y le darían 6 años de prisión y a Fermín 6 meses. Los padres de José trataron de que le dieran una pena más leve por ser menor, pero fue en vano. En 1870, cuando a causa de las cadenas que laceraron sus piernas y luego caería enfermo, el gobierno español decide mandar a José a la isla de Pinos, actualmente Isla de la Juventud. Para finales de ese año, el gobierno lo destierra a España, pero con permiso para que continúe sus estudios, con la esperanza que estando ahí se volviera leal a esta. En enero de 1871 llega a Cádiz y luego se asentaría en Madrid. Ni bien llegó, se contactó con el cubano Carlos Auvalle, que también había sido deportado, siendo la casa de este un centro de reuniones para cubanos exiliados, adentrándose en los ambientes republicanos de España, que prontamente instaurarían la Primera República Española. En marzo, en un periódico de Cádiz se publica un artículo de José que habla del sufrimiento de un amigo estando en prisión. Luego, sería reimpreso en Sevilla y en Nueva York. De a poco, José con tan solo 18 años estaba siendo conocido. Mientras tanto, se matriculó y se recibiría en la Universidad de Madrid en Filosofía y luego en la Universidad de Zaragoza en Derecho. Su salud no era buena. Se le diagnostica sarcoidosis o enfermedad de Wesniak. Se cree que a partir de esta enfermedad padecería afecciones oculares, del sistema nervioso, problemas cardíacos y fiebre. Y también problemas en los genitales que luego sería resuelto. En el periodo que estuvo en España no la pasó para nada bien.
No tenía dinero, aparte de sus problemas de salud, y tuvo su primera pasión amorosa en la que se basaría para escribir su drama Adúltera. Ya para 1874 se le había indultado lo que le quedaba de pena. Se termina trasladando brevemente a París y conoce a Víctor Hugo. Luego hace escala en Nueva York para llegar a Veracruz, México, donde se encuentra con su familia. También conocería a quien sería su esposa, Carmen Chaza Bazán. En 1876 parte hacia La Habana con un nombre falso, Julián Pérez, que en realidad es su segundo nombre y apellido. De ahí va hacia Guatemala, donde trabajaría como catedrático de literatura y de historia de la filosofía, a quien tendría como alumna a la hija del presidente Miguel García Granados, María García Granados y Saborío, conocida como la Niña de Guatemala. Esta niña se enamoró perdidamente de José, pero se sabe que no fue correspondido, aunque sí le terminó impactando al escritor. En 1877 vuelve a México y se casa con Carmen. No se sabe mucho del matrimonio, pero convivieron muy poco tiempo, debido a las actividades de José, que iba de un lugar a otro. En 1878 vuelve a Guatemala con su esposa y en mayo asiste al entierro de su alumna, que falleció por problemas respiratorios. José escribiría poemas en honor a esta niña y nacería la leyenda de la Niña de Guatemala, que supuestamente se había suicidado por la tristeza al saber que su profesor se había casado. Ahora, se sabe por familiares de la niña que en realidad ya llevaba un fuerte catarro, y como era la costumbre, se fue a nadar con su prima. Sí, es cierto, estaba un poco triste, pero no al grado de matarse. Después de esa salida, María empeoró y fallecería. En agosto, José y su esposa vuelven a La Habana y en noviembre nace José Francisco, conocido como Ismaelito en sus escritos. José volvería a las andadas para la liberación de Cuba, pero también vería como algo peligroso la expansión de Estados Unidos. Sería uno de los fundadores del Club Central Revolucionario Cubano y mientras tanto trabajaba como pasante en un estudio de abogados. José asistía a reuniones secretas y pronunciaba discursos revolucionarios. En este periodo comenzaría la breve Guerra Chiquita, la Segunda Guerra por la Independencia Cubana, que fracasaría rápidamente. José es apresado y nuevamente deportado a España, pero estaría solo unos meses y luego lograría escapar a Nueva York. En 1880, José le pide a su esposa, que estaba en La Habana con su hijo, que fueran hacia Nueva York y se reencontrarían, pero solo sería por 5 meses, porque de nuevo volverían a Cuba, pero Carmen escaparía a escondidas pidiendo ayuda a las autoridades españolas, terminando así tajantemente el matrimonio. José ya no volvería a encontrarse con ellos. En 1881 viajó a Venezuela y fundó la revista Venezolana. Este diario provocó el enojo del dictador Antonio Gómez Blanco y Martí tuvo que regresar a Nueva York. Allí se unió al Comité Revolucionario Cubano del general Calixto García y a partir de ese momento apoyaría abiertamente la lucha por la independencia de Cuba. Trabajó para muchos periódicos en la Argentina y México. También tradujo poemas al español. Escribiría obras de teatro, novelas, poesía, una revista infantil llamada La Edad de Oro. También fue cónsul para Paraguay, Argentina y Uruguay. En 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria, que era el órgano del partido, con la intención de hacer una guerra breve no solo contra España, sino también con el expansionismo norteamericano. José viajaría por la mayor parte de Estados Unidos y América para buscar apoyo a su causa, tanto ideológico como económico. También sabía que Cuba luchaba por su primera independencia, pero que sus hermanos americanos debían pelear por la segunda. Esta guerra breve, que sería el plan de la Fernandina, iba a ser en 1894. Pero antes de que zarparan los buques desde Estados Unidos, estos lo descubrieron y se lo incautaron. José no se rendiría, sino que decidió seguir con el plan. El ejército mambí, o sea los soldados cubanos, formado mayormente por campesinos macheteros, comenzaría la guerra el 24 de febrero de 1895. Martí, junto con otros, llegarían al sudeste de Cuba el 11 de abril.
También fue designado mayor general del Ejército Libertador. El 19 de mayo, estando en la zona de Dos Ríos, Martí estaba con otros generales y al llegar al lugar de la acción, uno le indicó detenerse y permanecer ahí. Pero en algún momento, Martí se separó de las fuerzas cubanas, solo acompañado por su ayudante. Martí no sabía que a donde se estaba dirigiendo se encontraban ocultos soldados españoles que le terminarían asestando 3 tiros, matándolo ahí mismo. José Martí tenía 42 años. Los soldados cubanos no pudieron recuperar el cuerpo. En total, tuvo 5 entierros, pero recién el 27 pudo ser sepultado en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Su hijo, cuando se enteró de la muerte de su padre, estaba cursando la universidad, dejándola y se alistaría en el ejército independentista, siendo ascendido a capitán. Y ya siendo Cuba una república, llegaría a ser mayor general, ocupando la Secretaría de Guerra y Marina desde 1917 a 1921. José Martí fue un hombre con muchas dotes. Peleó por sus ideales y sufrió con los destierros, la acumulación de su matrimonio y el no ver a su hijo. Fue el ideólogo final para la independencia de Cuba, aunque no lo haya podido ver. Gracias a su lucha, se lo considera uno de los héroes de Cuba y de América, y llamado apóstol de la independencia, ya que fue el principal pensador en propagar masivamente las ideas independentistas. También fue el fundador del movimiento literario conocido como modernismo, teniendo como exponente a Rubén Darío en Hispanoamérica. José Martí no solo es recordado en América, sino que hay cientos de bustos en Europa y también en India, aparte de aparecer en monedas y billetes cubanos. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado este video. Si es así, no se olviden el like, de compartir el video, y aquellos que no están suscritos, los invito a que lo hagan. Espero sus comentarios sobre este libertador y lo mismo si desean alguna biografía. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video. Besitos, bye.